compartir mucha información con los colegas, con la audiencia en general, ¿no? Porque hay temas que son comunes a otros sectores de trabajadores inclusive, y que también vamos a estar hablando al respecto. Pero particularmente en lo que tiene que ver a nuestro sector, al sector docente, la información para compartir con los colegas tiene que ver, en primer lugar, con el tema salarial, habida cuenta de estas consultas permanentes que tenemos de parte de los propios colegas respecto de la aplicación de la cláusula gatillo, que corresponde con los sueldos del mes de julio, y que desde ATECH y desde todo el Frente Gremial Docente decíamos en el transcurso de la semana que culminamos recién que claramente con los saberes próximos a percibirse, que son los del mes de julio, debe pagarse la cláusula gatillo correspondiente a la corrección del desfasaje por inflación del segundo trimestre de este año 2025, que en el acumulado arrojó un 6,01%, según los datos oficiales, digamos, del INDEC, y que claramente nos ha llevado a ATECH, como a todo el Frente Gremial, a ratificar esto que venimos reclamando al gobierno para que convoque de inmediato a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para establecer la política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, que no es lo que tenemos desde la asunción de la actual gestión de gobierno en la provincia del Chaco, como sí tuvimos en los 3 años previos al año 2024. Siempre hemos planteado la valoración que hacemos extraordinariamente de nuestra cláusula gatillo, que no nos ha regalado nadie, sino que la hemos obtenido después de muchas batallas libradas frente a distintos gobiernos a su turno, y que tiene por objetivo justamente corregir los desfasajes por inflación que vamos sufriendo en nuestros salarios. Pero siempre fuimos claros, remarcando y subrayando la necesidad de que la pauta salarial año a año se conforme con la cláusula gatillo como base para este fin, pero acompañada de la otra pata fundamental que no existe a la fecha, como es la de la política de recomposición salarial para esto que señalamos, lograr incrementos por encima de la inflación año a año, digamos, que lamentablemente ni siquiera tenemos la posibilidad de discutir porque no hay convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que venimos reclamando desde ATECH y todo el Frente Gremial al Poder Ejecutivo para poder avanzar en esa dirección. Bien digo, ratificamos la valoración que hacemos a diario de nuestra cláusula gatillo, pero claramente el gobierno sabe, porque lo hemos expuesto, como lo hemos hecho ante todos los gobiernos que se sucedieron, que el reclamo no se agota en la cláusula gatillo. Tiene que ver con la necesidad de establecer la recomposición salarial a la par de ella, reitero, para lograr incrementos por encima de la inflación, habida cuenta de que nadie desconoce, y menos que menos a esta altura de las circunstancias, que hay cuestiones que no se tienen en cuenta para la medición de la inflación y que sin embargo nos vemos compelidos a desembolsillar de nuestros salarios que carecen de recomposición, por ejemplo, para los tarifazos de luz, de agua y de todo esto que venimos soportando los chaqueños en general y los trabajadores estatales en particular. Sí, el empobrecimiento que enfrenta a diario cada trabajador, y en especial estamos hablando del sector docente, es totalmente, lo tenemos a la vista, o sea que hay una contradicción muy, muy grande entre cifras que se dibujan, cifras que las tenemos todos los días en todos los medios, ya como un elemento de propaganda,
pero que no convencen a nadie porque el docente sabe de qué vive y cómo vive. El docente ha dejado de muchas cosas y está priorizando cosas muy elementales, Rosita. Está priorizando hoy lo que es el grupo de necesidades básicas. Está priorizando solamente el tema de alimento, vestido y alguito más y nada más. El docente a diario pregunta, ya no como una inquietud, sino preocupado realmente de qué es lo que va a pasar. Por una necesidad casi extrema. Extrema, Rosita. Acá estamos hablando de preocupación, ya no solamente de que está a ver qué es lo que pasa. Y esto no solamente en la parte salarial, y sí que después también vamos a hablar, estimo, que es sobre su futuro laboral. Exacto. Su futuro laboral. Se están hablando de cuestiones donde por ahí, en forma solapada, hasta se está hablando del régimen laboral docente, que no sabemos realmente hacia dónde apunta. Si apunta realmente a lo que se está haciendo en la nación, vemos, es el achique, dejar hacer lo que se tiene que responsabilizar el Estado, que lo hagan algunos privados y que al docente bien gracias. Pero sí con la preocupación del Estado de que sea el docente el único al quien se lo tiene que evaluar. Así que, pero por supuesto, en la parte salarial, a diario recibimos, a diario le tenemos que contar a la audiencia, lamentablemente, que a diario recibimos a los colegas con la preocupación. Y bueno, a los docentes sí, le tenemos que decir que la cláusula gatillo es poco, pero ojalá que sea cero, pero con recomposición. Exacto, falta la recomposición salarial, definitivamente. Eso es el tema, Rosita, porque realmente nosotros lo que vemos por ahí que hay algunos docentes que, influenciados por algunos que hablaban de que cobramos poco de cláusula gatillo, ojalá cobremos cero de cláusula gatillo, pero sin recomposición. Porque significaría que tendríamos cero de inflación, pero real y concreta, ¿no? O sea, un camino, tendríamos una visión de futuro, tendríamos la luz para ver hacia dónde vamos. Hoy creo firmemente que estamos en una situación que nosotros, por supuesto, como en tu caso, que tenés el programa semanalmente, y bueno, yo por ahí que vengo, o sea, no podemos llevar desesperanza, porque sería el último que tendríamos que traer. Pero sí, a los docentes le tenemos que decir que estamos en una situación muy difícil, muy, muy difícil, y que realmente estamos haciendo lo imposible para que se concreten algunas situaciones, como por ejemplo las reuniones de Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Acá la provincia va a tener que priorizar cosas. Absolutamente, y la nación también, pero particularmente la provincia, ¿no? Y que tiene que ver nada más ni nada menos que con atender las necesidades básicas de la gente. No hay alternativas, ¿Y qué digamos. reclamo vos crees que está haciendo la provincia a la nación? Y la verdad que escuchamos un silencio aturdidor en todo caso al respecto, ¿no? Decíamos que en el transcurso de esta semana que culminamos recién, desde ATECH y desde todo el Frente Gremial Docente, ratificamos, ¿no?, la necesidad de la convocatoria a la Comisión de Política Salarial. Advertimos que con este próximo sueldo debe pagarse la cláusula gatillo en lo que respecta al segundo trimestre, y reclamamos justamente la urgente convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que tenemos cero convocatoria, digamos, de manera sistemática. Emitíamos un comunicado de manera conjunta desde todas las entidades del Frente Gremial Docente en el transcurso de la semana pasada, advirtiendo que con los sueldos de julio próximos a percibirse debe pagarse la cláusula gatillo del segundo trimestre del año, que en el acumulado arrojó un 6,01%, según la medición dada a conocer por el gobierno. Medición que claramente no contempla, por ejemplo, los tarifazos de luz, de agua, de gas, y que nadie desconoce a esta altura de las circunstancias el deterioro que van teniendo nuestros salarios. Por ello, siempre se ha reclamado, a la par de la cláusula gatillo, la política de recomposición salarial que lleve a incrementar los sueldos en blanco al valor del punto, abarcando a nuestros colegas jubilados, para lograr
aumento por encima de la inflación, como hemos tenido en el marco de las pautas salariales definidas en los 3 años previos al año 2024. Desde el año 2024 a la fecha, lo único que ha tenido el salario docente ha sido la aplicación de la cláusula gatillo, herramienta que valoramos claramente toda vez que ha sido una conquista de la docencia chaqueña a través del espacio del Frente Gremial, tras años de luchas frente a distintos gobiernos, pero que debe indefectiblemente ir acompañada de recomposición salarial, que no es lo que existe a la fecha. Por lo antes dicho, el Frente Gremial advierte de la difícil situación salarial que atraviesa el sector docente, máxime con una total falta de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que manda la Ley 647, Estatuto del Docente de rango constitucional, incumplida sistemáticamente por quienes tienen poder de decisión. Toda esta situación con el agravante de la decisión unilateral del gobierno de reinstalar la nefasta política de los montos en negro con el chantajista presentismo al que en principio habían llamado concepto aula. Este es el comunicado de prensa que emitíamos desde ATECH conjuntamente con las demás entidades del Frente Gremial Docente en el transcurso de la semana pasada. Rosita, me recordaba por ahí algunos momentos de la primaria cuando leíamos el libro Alfarero, mirá lo que voy a decir. Y recuerdo el desierto de piedra. ¿Qué es lo que se pretende, parece hacer de parte del gobierno nacional y por supuesto con el correlato provincial? Es sacarle agua a una piedra. Y eso es lo que se está queriendo hacer, dejando queriendo poner ante todo no déficit fiscal, etcétera, etcétera, pero realmente con el sufrimiento de toda la gente. Esto es intolerable, es inhumano. Es inhumano. Y por supuesto, tiene su correlato también judicial, etcétera, etcétera. Tal es así que ha fallado, por ejemplo, se ha fallado ahora para que se deje de lado el tema del desguace total de vialidad, porque en base a lo humano, o sea que directamente se está dejando de lado a la gente que está, pero a la gente que a su vez va a sufrir las consecuencias. El otro día con el artículo que habíamos sacado de nuestro sindicato por el desguace de algunas instituciones o lugares donde se hablaba de lo que es la seguridad vial, casualmente Vialidad tiene algo muy importante que para la seguridad vial, y se hablaba de lo que pasaría en el sur, por ejemplo, con nevadas, si no tenemos a quien despeje de la nieve las rutas, o que dé garantías. O sea, por eso realmente nosotros no entendemos hasta dónde va a llegar la idea de lo que es el déficit fiscal y déficit fiscal cero, o con superávit fiscal. Si el superávit fiscal, ¿qué es lo que va a significar para nosotros como trabajadores? ¿Qué va a significar? La pérdida total de todo lo que tenemos, no solamente de nuestros derechos en cuanto a algunas situaciones de mejoras salariales, sino de lo que va a ser el costo de nuestras vidas. Porque acá hay deterioro, Rosita, de lo que es el tema de salud, desguace total y falta hacia los hospitales. El ataque a todo lo público, la destrucción del Estado con todos nosotros adentro. Pero fíjate vos, en el transcurso de esta semana escuchábamos a un intendente libertario decir lo que dijo y que muchos habrán leído seguramente, que para que los jubilados cobren mejor van a tener que morir muchos antes. ¿Qué grado de crueldad? O que venga menos dinero, por ahí yo creo que venimos por el buen camino. Y no lo digo porque soy libertario, no tengo nada que ver. Pero digo, creo que estas cosas está bien y tenemos que profundizarlas. Y tenemos que todo ayudar y mejorar. Yo creo que en corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar. Hay cosas que va a llevar mucho tiempo, sí, claro que va a llevar mucho tiempo, porque mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que
para que entre a bajar o entren a cobrar mejor los demás. Ya de que nos guste, la verdad que es lamentable, ¿no? Pero es la mentalidad que tienen quienes forman parte del gobierno libertario, digamos, encabezado por el presidente Milei, caracterizado absolutamente por una crueldad extrema que es inadmisible. Por ahí, si lo hubiese dicho algún joven, por ahí podríamos quizá analizarlo como docente distinto, pero yo según lo que veo, es un intendente de Caseros. Parece que con pelo bastante blanco, que demuestra que tiene unos cuantos años, que hace un análisis que es deplorable. Deplorable, realmente. Porque realmente ponerse a jugar con algo tan serio como es el tema de la tercera edad, con personas que tienen todo un mundo que habría que eliminarlos para que realmente no sean un costo. Yo creo que eso realmente tiene que ser analizado por la sociedad, porque a veces dice no vale ni siquiera ponerse a pensar. Sí, yo creo que vale la pena ponerse a pensar para que no ocurra. Eso no tiene que ocurrir. Absolutamente, pero es de una gravedad institucional. Pero están gobernando al margen de lo que manda la Constitución misma, Raúl. El domingo pasado leíamos al final de nuestra tesis Informa lo que establece el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Pareciera que desde el presidente de la Nación para abajo, todo el mundo desconoce, digo, de los que tienen poder de decisión, lo que manda nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, digamos, de la Nación. Los ciudadanos debemos prestar mucha atención a todo esto que está pasando y que nos está llevando a la ruina como sociedad con la destrucción del Estado, con estas políticas nefastas que reclamamos se rectifiquen en su rumbo de manera inmediata, porque están llevando a la destrucción, bien decimos, de los cimientos de nuestra sociedad, con un grado de deshumanización creo que nunca visto en nuestro país, a pesar de que hemos pasado situaciones realmente más que difíciles con el tema de la década de los 90, con tantas políticas nefastas, digamos, que terminaron recayendo sobre las espaldas de la misma sociedad. ¿Qué más pretenden? Es realmente increíble. El ataque a los jubilados, aparte de la apaleada miércoles a miércoles, de las represiones, el haberle quitado los medicamentos, el mantener las jubilaciones miserables que pretende seguir manteniendo el gobierno y que, bueno, la semana pasada el Congreso, y a ver si se pone los pantalones largos en serio, a tirones terminó votando, digamos, un incremento ínfimo también para los jubilados, y encima con la amenaza del veto por parte del presidente, que cuando anuncia lo hace hasta con una risa socarrona que uno no sabe qué pensar a esta altura de las circunstancias. La verdad, con una total falta de consideración por el ser humano mismo, y digo, el ejemplo de los jubilados, expresarse como se expresan, como este intendente que recién lo escuchábamos decir, bueno, estamos en el camino correcto, van a tener que morir muchos para que los jubilados empiecen a cobrar bien. Pero miren la cabeza, las cabezas que nos están gobernando como país, cuando decididamente hay que priorizar, digamos, las cuestiones por atender, ¿no? Y de lo que hablábamos hoy, de las necesidades básicas de la gente. Prioridad uno tiene que ser que déficit fiscal cero, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? La verdad que es muy preocupante lo que está sucediendo. Cada vez es más grave la situación socioeconómica y política que se vive en nuestro país, con este ajuste brutal
que recae sobre todos y recae también sobre cada una de las provincias, amenaza brutalmente para con cada una de las intendencias, y lo que preocupa en demasía es ese silencio aturdidor de las distintas provincias, como la nuestra también, que a pesar de no ser, entre comillas, del partido gobernante nacional, pero tiene sus alianzas, digamos, bueno, lo que hay que saber es que la preocupación que tenemos como ciudadanos chaqueños es que decididamente no vemos a nuestro gobierno provincial reclamar lo que nos corresponde como chaqueños, lo que le corresponde a la provincia, porque todo eso que no se reclama recae como el brutal ajuste sobre las espaldas de toda la ciudadanía chaqueña, los estatales, los activos, jubilados de los distintos sectores de trabajadores, sobre la salud pública, sobre la educación pública, sobre todo esto que tanto ha costado a la sociedad argentina, digamos, ir construyendo en el tiempo, ¿no? El desamparo, Rosita, no hay ninguna duda que no es solamente para el que no tiene o tiene nada o muy poco. Ya el desamparo está llegando al que tiene su trabajo y que por supuesto tiene un terror de perderlo, y a su vez irlo achicando como familia. Hemos escuchado con paritarias que se quieren hacer en el orden nacional del 0%, 0,50%, del 1%, del otro. Vergonzosas. Están destruyendo todo lo que es la parte de salud, destruyendo todos los planes de salud, destruyendo todo lo que es investigación. Vemos lo que pasa con el Garrahan. Investigación, Rosita, el CONICET, todo está desmantelado. Ahora en el caso van contra el INTI también. O sea que dejar a la población a la deriva total. Bueno, hay algunos fallos judiciales que están surgiendo tibiamente, digamos, y que es la esperanza que también tenemos, ¿no? Ayer salió un fallo judicial que da por tierra al cierre de Vialidad Nacional, por ejemplo, entre algunos otros, y sí, la verdad que si el Poder Judicial no se pone firme, digamos, y de pie, se lo va a llevar puesto el Poder Ejecutivo de la Nación. Lo mismo planteamos para el tema del Congreso. ¿Hace cuánto tiempo venimos requiriendo o reclamando al Congreso Nacional que se ponga de pie para poner los frenos que necesariamente hay que poner a un Poder Ejecutivo que avasalla los derechos de toda la sociedad en todos los órdenes y que lo hace pisoteando la Constitución, que el Congreso tiene el deber de exigir, digamos, su cumplimiento y de que se respete la misma, ¿no? Claro, no hay ninguna duda que los otros poderes del Estado no deberían admitir lo que se está haciendo. Exactamente. Que fíjate que nosotros hemos tenido en la escuela pública, a través de la Ley Federal de Educación, la destrucción de contenidos que casualmente hoy le están haciendo el caldo gordo al gobierno. ¿Qué vamos a hablar de historia? Sí, la historia prácticamente había desaparecido de los contenidos. ¿Qué vamos a hablar de contenidos relacionados con lo que terminás de decir vos, Rosita, con el tema de la Constitución Nacional? O sea que el gobierno nacional directamente habla de la Constitución Nacional como si fuera algo inexistente, que es lo que permite tener un país integrado. Ahora, es lo que tenemos. ¿Qué reacción tenemos como ciudadanos? No ante un gobierno con lo que se está haciendo. Porque acá el problema es que se lleva adelante. Lo que se lleva adelante, claro. No es el problema de las personas, porque a veces se confunde y se cree que directamente es problema de las personas. No, es el problema de lo que se está llevando adelante. Y en el caso de la destrucción de la escuela, es lógico. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno nacional dejó de pagar el FONIT? Dejó de pagar un montón de planes nacionales vinculados con las mejoras en la escuela. Socioeducativos, sí. Solamente ahora habla
algo muy tibio de 200 escuelas por ahí que se Bueno, iban a empezó apoyar. con la destrucción del propio Ministerio de Educación, que lo bajó a la categoría de secretaría. Fíjate vos, entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y bueno, que el jefe de Techín hable de, por ejemplo, y bueno, se necesita una escuela para que forme para el trabajo. Claro, mano de obra barata para las empresas amigas del gobierno, ¿Pero ¿no? hace cuánto eso lo decíamos, Rosita, Pero, nosotros? y bueno, con la Ley Federal de Educación fue uno de los cuestionamientos más fuertes que hemos planteado en su momento, digamos, allá por la década del 90 respecto de esto, que hoy se reflota con el Plan Libertario y se profundizándose, ¿no? Eso entonces que por mucho se habló de que realmente no, la escuela no tenía que solamente servir para eso. Por supuesto, sí, un complemento para tener estudios, para estudios superiores y para insertar en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera, y ayornado por otras cuestiones, pero no que sea la escuela eso el fin único que tiene que tener. Pero sí, los empresarios hoy hablan de que necesitan una escuela así. Necesitan una escuela que forme mano de obra barata. Absolutamente. Entonces, bueno, eso es lo que hoy tenemos y por eso es la preocupación del sindicato cuando nosotros habíamos dicho que se tiene que dar un debate muy serio para ver qué escuela queremos, porque continuamente están hablando del cambio. Y fíjate lo paradójico, Rosita. El gobierno nacional habla de que se desentendió totalmente de la escuela, pero sí está hablando con las distintas jurisdicciones para que se tenga una escuela secundaria que tienda a eso. Exactamente, porque es el acuerdo del propio gobierno con los amigos empresarios para direccionar la escuela secundaria a eso. Por eso los colegas, por favor, estén muy atentos, muy atentos, porque una de las cosas que se quiere cambiar es el régimen laboral docente. Absolutamente, sí. Y hay que tener presente también que gracias a ATECH, nosotros tenemos una ley que rige nuestro trabajo, como es la del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional y que debemos cuidar como oro, como lo planteamos siempre, ¿no? Como el tema del régimen previsional, que también lo tenemos dentro de nuestra Constitución y que hemos hecho mucho, digamos, para que así fuera y que a diario hacemos hincapié en la necesidad de cuidar esto, de conocer a fondo y de cuidar, porque son los resguardos que tenemos, digamos, para defender lo que tanto nos ha costado a lo largo de muchos años de lucha al conjunto de los docentes y particularmente a través de ATECH, ¿no? Con el accionar coherente, comprometido, responsable, para ir logrando, digamos, estas conquistas que lamentablemente hoy se ven todas acechadas con esta política que despliega el gobierno nacional y que se replica en las distintas jurisdicciones del país con el silencio complaciente de los gobiernos provinciales. Y te iba a decir, una formación continua que nosotros hemos pedido, no reválida de títulos. Exacto. Porque, ojo, hoy, ¿qué es lo que están continuamente diciendo? No, la educación fracasa por culpa de los docentes, entonces le tenemos que tomar exámenes todos los días a los docentes. Nosotros siempre, desde nuestro sindicato, hemos dicho una formación continua, en servicio y gratuita, y por eso... Garantizada por el Estado, claro, sí, señor. Y por eso no es casualidad que nuestro proyecto para la ley de estabilidad laboral para el nivel secundario, ¿qué es lo que dijimos? A los docentes no hay que darlos de baja, colega. Al señor gobierno no hay que darlos de baja. Esos docentes que hoy perdieron algunas cuestiones laborales, se los tiene que dejar para la investigación y capacitación del resto. Y a eso se tiene que preocupar el nivel terciario. Terciario, así superior. Que eso lo ha escrito ATECH y por suerte se ha transformado en la ley 3896. Así es. Vamos a compartir el documento que emitíamos, dábamos a conocer de manera pública desde la Comisión Directiva de ATECH en el transcurso de la semana pasada. La profundización del ajuste, una amenaza para las provincias e intendencias.
La extensión de la política nacional a las restantes jurisdicciones del país, provincias y municipios fue manifestada por el presidente de la Nación al expresar en un acto político en la ciudad de La Plata que la única manera de concretar el cambio que encomendó la gente es cambiando no solamente la realidad nacional, sino también lo que pasa en las provincias y municipios. Así se lee en el Diario Norte del 27 de junio del presente año. En consecuencia, sus responsables deberán explicitar su orientación y abandonar la posición acomodaticia, ejecutando parte del ajuste mediante funestas negociaciones. La sentencia evangélica es aleccionadora. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Así está establecido también en uno de los matutinos nuestros que cita esta cita bíblica, digamos, ¿no? Y que nos parece más que significativa, por eso la compartimos. Los gobernadores que no pertenecen, entre comillas, al Partido Libertario y que suponemos tendrán alguna formación humanista y de la doctrina social moderna, esperamos que esa ideología los inspire y conduzca a enfrentar al falso profeta del milagro argentino. No es necesario destruir su plan, sino identificar un mecanismo interno que permita reprogramarlo, desactivando la maquinaria que lo convierte en letal para la población empobrecida y endeudada y para la producción nacional. Caso contrario, los habitantes deberán enfrentarse a la profundización del ajuste que los gobernadores e intendentes realizarán en sus territorios. Los grandes objetivos de la resistencia del pueblo chaqueño son la defensa de las funciones indelegables del Estado, la producción, el empleo y el salario digno, el sistema previsional, la educación popular, la educación pública, la salud pública y en general de una sociedad basada en la solidaridad y el trabajo. La TECH, identificada con lo enunciado hasta aquí, advierte sobre los globos de ensayo que se publican o dan a conocer con la finalidad de preparar al sector estatal y a la población en general para la aplicación del plan libertario en toda su extensión en la provincia, y ratifica su inclaudicable lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, por los salarios dignos de los que estamos lejos, como por la totalidad de los derechos laborales, sociales, previsionales, que tantas luchas han costado a los estatales chaqueños activos y jubilados. Este es el documento que emitíamos la semana pasada desde la Comisión Directiva de ATECH, realmente muy preocupados por esta situación que avanza en todo el territorio nacional, desde las políticas definidas por el Poder Ejecutivo de la Nación, que hasta aquí no han tenido la resistencia necesaria con los reclamos necesarios de parte de los gobiernos provinciales. Advertimos de la profundización del ajuste que lo anticipa el propio presidente de la Nación. Requerimos a nuestras autoridades gubernamentales de nuestras respectivas jurisdicciones, como en el caso del gobierno del Chaco, para que decididamente se reclame al gobierno nacional el no avance con estas políticas que están destruyendo a la sociedad misma, decimos, ¿no? Así que, y lo hemos planteado siempre, a todos los gobiernos a su turno, a los gobiernos provinciales, en la medida en que reclamen al poder central lo que nos corresponde al Chaco, van a tener el acompañamiento nuestro, digamos, para ese reclamo. Ahora, decididamente, van a tener la resistencia de los trabajadores estatales y particularmente de los docentes a través de nuestra entidad gremial, a través del Frente Gremial, toda vez que pretendan avanzar con este ajuste brutal que está asfixiando a los trabajadores en general, a todos. En la provincia del Chaco tenemos, nosotros conocemos el caso de nuestro sector en particular, la gran mayoría de nuestros colegas endeudados,
con el Banco del Chaco, con préstamos, con anticipos de sueldos, con sus sueldos comidos de antemano y exclusivamente para garantizar lo que es la comida. No estamos hablando de préstamos tomados por nuestros colegas para ir a comprarse un auto, a cambiar el auto, el que tiene, o para edificar su casa. No, están endeudados y cada día un poco más exclusivamente para comer. La situación realmente está tomando un color, digamos, oscuro. Nosotros hacemos votos porque nuestros gobernantes provinciales recojan el guante respecto de los planteos y los reclamos que venimos haciendo para que convoquen a esa comisión de política salarial y condiciones de trabajo y podamos definir esa política de recomposición salarial, porque la situación es asfixiante a esta altura de las circunstancias. No hay dudas que financiar el tema de una necesidad básica como es el alimento es prácticamente estar tocando fondo. Y es lo que le está pasando a la mayoría de los trabajadores. No es solamente un pequeño grupo, que por supuesto también tendría que ser preocupante, sino le está ocurriendo a la mayoría. Y una de las cosas cuando vos leías el documento, Rosita, de la entidad, yo siempre me pregunto como educador, ¿dónde estudió toda esta gente, o la mayoría que hoy está conduciendo en nuestro país y en nuestra provincia? Estudió a partir de la escuela pública estatal, gratuita y obligatoria, y en universidades estatales gratuitas. Y resulta que donde tenían todo un contenido humanístico, y resulta que hoy no les importa absolutamente nada. Pero pareciera que ni siquiera tienen padres ni abuelos para tratar como tratan, o destratan, mejor dicho, a los jubilados. Bueno, a todo el mundo, pero particularmente a los viejos. La verdad que es increíble. Uno no cree que iba a vivir, digamos, lo que se está viviendo. De una crueldad extrema, inadmisible, por supuesto. Están priorizando un mundo individualista totalmente, que por supuesto lo tenemos que desterrar. No hay posibilidades. Ninguno nos vamos a salvar solo. Esto es lo que tenemos que saber. Tratan de instaurar todos los días la ley de la selva. Esto de que van por sectores atacan a todos. Nos están atacando como sociedad con este brutal plan de ajuste que decididamente debemos estrechar filas todos los ciudadanos para desterrar esta política nefasta que está destruyendo, bien decimos siempre, los cimientos mismos de nuestra sociedad. Y por supuesto, nosotros vemos a los niños en las escuelas con necesidades básicas insatisfechas cada vez más. Cada vez más tenemos niños y jóvenes y también adultos que han llegado a este nivel de muy preocupante, y que, por supuesto, lo que no tenemos que permitir es que cunda en ellos la desesperanza, porque eso es lo que nosotros tratamos, y escuchándote, Rosita, todas las semanas, eso es el mensaje que a diario, como es domingo a domingo, y a diario en nuestro sindicato transmitimos, es la esperanza en estar mejor, en tener un mundo mejor, en tener una educación mejor. Lamentablemente están queriendo hacer de que la gente se contente con lo mínimo elemental, y hay algunos creen de que están ocupando un sector intermedio, y acá no es así. Nuestro país está terminando en un 5% de la población con un poder pero extraordinario, y el resto pobre totalmente, pero de una pobreza, pero que es ya prácticamente asusta, porque hablamos de se comenzó a comprar la comida en cuotas, se comía X cantidad de veces al día en la casa, se empezaron
a reducir, no se cena, no se merienda, no se toma leche y no se come carne. Entonces vemos esto también, no solamente el deterioro anímico de la gente, sino estamos viendo el deterioro físico y de los cerebros de estos chicos que tienen que ser los que conduzcan nuestro país en el futuro. Esto es lo que nos tiene que preocupar, esto es lo que a diario nosotros vemos y no lo son aceptamos. Las necesidades básicas que el Estado tiene el deber y la obligación constitucional de garantizar a la población. Es tremendo lo que estamos viviendo a diario y que pareciera que todo el mundo miraba para el costado hasta ahora, que empezó a reaccionar el Poder Judicial tibiamente con algunos fallos para poner freno a decisiones que enmarcadas en esta política cruel del presidente libertario, el Congreso que tibiamente empezó a reaccionar y con muchas ausencias, ¿no? Para definir lo que definió la semana pasada y que hoy se cierne, digamos, la amenaza del presidente del veto a ese incremento ínfimo de las jubilaciones, con apreciaciones deplorables como la de este intendente que compartíamos porque la verdad que si uno lo cuenta parece no creíble, hay que escuchar para saber que efectivamente lo dijeron, esperar que se mueran muchos jubilados, van a tener que morir muchos jubilados para que se les mejore la jubilación. La verdad que es una afrenta cada una de las expresiones, pero además lo dicen porque lo sienten. Entonces uno dice, en manos de quiénes estamos en realidad como argentinos, que nos conducen con un grado de crueldad extrema que les importa nada la vida nuestra, de los ciudadanos, de ninguno de los sectores, salvo de los poderes económicos concentrados para quienes gobiernan. La verdad que es una situación sumamente preocupante. Ratificamos la necesidad de la rectificación de este rumbo económico en la que han inmerso a nuestra querida República Argentina y que está generando, digamos, el destrozo del Estado argentino, con todas las consecuencias que las estamos sufriendo y pagando todos los ciudadanos rasos, lamentablemente. Raúl, estamos en prácticamente podemos decir el bloque final de nuestro programa. Tenemos unos cuantos minutos he quedado más. enganchado con muchos sí, temas. Con muchos temas. Pero no quería dejar de plantear, digamos, esto que, bueno, estamos compartiendo con los colegas en las escuelas, con toda la información, con nuestro boletín informativo, llegando a los colegas de los distintos niveles y modalidades en las distintas localidades de nuestra provincia, a través de las seccionales y delegaciones del gremio, respecto de toda la información que es de interés de los colegas, pero particularmente en lo que tiene que ver con las leyes de estabilidad laboral, que hoy decíamos vamos a tratar en el último bloque. Ratificamos la gratificación, ¿no? Como ATECH, que después de batallar durante tantos años con el proyecto propio de autoría de nuestra entidad, finalmente logramos que en el año 2023 se sancionaran las leyes 3895 y 3896 para garantizar el acceso a la titularidad a miles y miles de colegas docentes que no por responsabilidad de ellos habían sufrido, digamos, la falta de concursos para que pudieran acceder. Bueno, eso nos ha llevado como gremio a trabajar coherentemente y de manera responsable, como lo hemos hecho siempre, para lograr estas dos leyes de estabilidad. Y hoy vos lo decías en algún momento de la charla, digamos, que nos ha preocupado colocar, por ejemplo, proponer
para la ley 3896, así como fue en su momento el tema de los espacios focalizados para el nivel secundario, los espacios de capacitación, de investigación para los colegas de los institutos de nivel terciario en el marco de la ley 3896. Y tenemos que decir que venimos participando de las mesas técnicas como ATECH, donde se resuelven las controversias para la aplicación de las mismas. La 3896 se terminó de aplicar felizmente, que es para los colegas de nivel superior, pero no se terminó todavía con la aplicación de la ley 3895, que es para el nivel secundario, y que venimos reclamando desde ATECH la reanudación al Ministerio de Educación, que reanude a la brevedad las reuniones de mesa técnica para avanzar en ese sentido. Rosita, una de las cosas que a diario estamos escuchando en estos últimos días es la idea del Ministerio respecto al tema de estas leyes de estabilidad. O sea, esperamos que algo que se está haciendo el gobierno como si fuera único de ellos como labor de gobierno, que tengan también la amplitud del reconocimiento a quienes hemos trabajado para una ley no de titularización, sino de estabilidad. Por eso es que nuestro boletín realmente en la parte de adelante está bien claro el tema de las dos leyes que han salido, pero que hablan de estabilidad. ¿Por qué? Porque el tema de estabilidad es fundamental y es lo que pretenden los docentes, porque los docentes hasta ahora lo están tomando como sinónimo a ser titular y a estar estable en un cargo, y nuestro estatuto no lo dice así. Por eso es que la ley fue pensada y habla de estabilidad. No hay artículo 21 en la idea de quienes hemos trabajado desde el 2014 y después hemos trabajado con la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados para realmente transmitirle esa idea, la idea no de una titularización masiva, sino de una ley que diga, señor, usted tiene estabilidad laboral, y máxime aún con lo que yo estuvimos analizando hace un ratito, Rosita, con lo que pretenden virar en el tema educativo hacia una idea de un cambio del régimen laboral docente. ¿Qué es lo que se piensa hacer? Si se piensa secundarizar, primarizar, no sabemos. Exacto. Porque hasta ahora no son suficientemente claros, pero no son suficientemente claros en el mensaje. Decir bien claro y asumir, no señor, están en una ley donde no se los va a poder tocar, a no ser por cuestiones estipuladas claramente en nuestro estatuto respecto a conducta, etcétera, etcétera. En eso, por supuesto, sí, pero en lo que es cambios... A la estabilidad, definitivamente, si son leyes especiales justamente porque están por fuera de la ley del estatuto, claramente que no debe aspirarse a aplicar el artículo 21, digamos. Por eso tampoco es casual, Raúl, el proyecto de ley complementario planteado por ATECH en la Cámara de Diputados el 28 de marzo último, precisamente para que quede especificado por ley que claramente, como son leyes especiales, digamos, las de estabilidad laboral, no van a estar abarcadas por el artículo 21 del Estatuto del Docente. Sí, y una de las cosas que en el día de la fecha realmente le tenemos que recordar a todos los docentes lo que hemos trabajado en lo que es la semana, donde directamente hemos trabajado respecto a pedir que las mesas técnicas vuelvan a estar trabajando. Exacto. Por favor, necesitamos dar tranquilidad al colega docente. El docente no es solamente está preocupado, está desesperado, Rosita. Exacto. Está desesperado. Y nosotros, como sindicato, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de
contener a los docentes. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y dar la posibilidad a los sindicatos, y especialmente a nuestros sindicatos que nos hemos comprometido ante todos a decir, nos vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario. Si tenemos que trabajar de 8 horas o 10 o lo que fuere por día, semanas enteras, tendremos que trabajar, pero a los colegas docentes le tenemos que dar la tranquilidad de que van a estar titularizados y estabilizados laboralmente porque se le aplica la ley. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ahora están apareciendo las listas, resoluciones definitivas, que serían las de la titularización. Y hay docentes que no aparecen. Exacto. Y esos docentes, con qué elemento les decimos nosotros si realmente están elaboradas las listas así? Y hay que tomar caso por caso y en la mesa técnica definir. Debe resolverse, exacto. Hay que definir en la mesa técnica y decir, por ejemplo, Juan Gómez tiene que titularizar y la Junta los tiene que incluir en una lista para que se haga la resolución. Bueno, justamente, Raúl, en esta semana, en estos días, hemos requerido ya a la propia ministra de Educación, como ATECH, que convoque con carácter de urgente a las mesas técnicas dependientes de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para el tratamiento y resolución de las controversias existentes para con la aplicación de las leyes de estabilidad laboral. Motiva la presente solicitud la preocupación y desesperación de los colegas inscriptos para acceder a la titularidad que no están incluidos en las resoluciones, listas, para el tema del acceso a la titularidad justamente, y que esto se acentúa al diario al apreciar que no se condice lo manifestado por la cartera educativa y los avances que en los hechos tiene la aplicación particularmente de la Ley 3895 para el caso de nivel secundario especialmente, ¿no? Esta organización sindical ratifica su plena voluntad de dedicar el tiempo que demande, como lo ha hecho hasta la fecha, la resolución de las controversias existentes en el marco de las mesas técnicas en pos de la aplicación total de la Ley 3895. Debe cristalizarse en los hechos, decimos en el pedido formal que hicimos al Ministerio de Educación, la resolución de la totalidad de los casos individuales que existan de controversias. Es la premura de los colegas y de nuestra entidad. Recordemos que hace prácticamente 15 días se han suspendido las convocatorias a las mesas técnicas y la verdad que crece la preocupación por esto mismo que señalamos, ¿no? La falta de inclusión de colegas que estarían abarcados por la ley 3895 en resoluciones que van surgiendo del ministerio o en las mismas listas, digamos, de... Y en el seno de la mesa técnica, Rosita Atech dijo bien clarito, acá no nos interesa el receso de invierno, nosotros necesitamos dar tranquilidad al colega docente, por lo tanto, nosotros nos ofrecemos a trabajar los días y las horas que fuere y no nos importa que sea en el receso de invierno. Por lo tanto, nosotros lo consideramos para el trabajo que se está haciendo en la mesa técnica como días totalmente hábiles a los días, esos 15 días que nosotros tenemos de receso de invierno, directamente abocarlo. Esperamos que el Ministerio ya tenga la convocatoria. Esperemos que así sea. Para esta semana que viene, para que realmente se reanuden y se reanuden los días que sea necesario. Y esperemos que el Ministerio también tenga la decisión de convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para tratar además el tema salarial, que es un reclamo que venimos ratificando a diario, digamos. Sí, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Parece que la Comisión de Política Salarial es solamente una mesa técnica, no es así, es un apéndice de lo que es la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Igual en el caso que quedó totalmente irresuelto el tema médico, Rosita, el tema de reconocimientos médicos, que rechazamos nosotros esa nota que había llegado a las escuelas, que había mandado reconocimientos médicos a la Dirección de Gestión Educativa y que desde allí se envió a todas las escuelas.
cargando de responsabilidades que no le competen a los directivos de los establecimientos educativos, como para que investiguen y denuncien casos de certificados médicos apócrifos, digamos. Pero esto es un absurdo total y que se planteó también por parte de ATES en una de las mesas técnicas a una de las funcionarias, bueno, donde reconocieron que no correspondía, digamos, ¿no? Pero en el mientras tanto generan todo este tipo de cuestiones, digamos, que llevan a la preocupación de los propios colegas directivos que, bueno, no han cesado en su consulta, digamos, a la institución gremial, habido, ¿no? Rosita, por ejemplo, como es, consultas a nuestro sindicato para que realmente veamos qué se hace con ese tema. Por eso es que lo tratamos de que eso tiene que tener una definición urgente. Así es. Y el tema de reconocimientos médicos se resuelve aplicando lo que dice la ley del estatuto, con el restablecimiento de los departamentos como corresponde en toda la provincia de reconocimientos y con las auditorías correspondientes que el Estado debe garantizar. Eso es lo que manda la ley y siguen dando vueltas, digamos. Y lo reclamamos a los gobiernos que pasaron, les reclamamos al actual también. Nos vamos, no tenemos más tiempo. Raúl, te agradecemos y bueno, otro día te vamos a comprometemos para cuando pueda.